Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Ha ocurrido un hecho muy grave en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un individuo ligado a la extrema derecha de ese país, a la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, secuestró el día de ayer un helicóptero de la base militar de La Carlota y se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, lanzó varias granadas, poniendo en riesgo la vida de decenas de personas que se encontraban allí reunidas, celebrando el Día del Periodista que se cumplía ayer en Venezuela, y además hizo varias ráfagas con armas de fuego. Este hecho, que también se prolongó hacia la sede del Ministerio del Interior y de Justicia, hace parte de toda una escalada de la oposición venezolana que ha derivado en terrorismo. Hemos visto en los últimos 2 meses y medio numerosas acciones de la oposición de extrema derecha en Venezuela, incluso ha quemado personas que ellos identifican como chavistas, incurriendo en actos verdaderamente fascistas, ha atentado contra establecimientos públicos, incluidos jardines infantiles, y ha protagonizado una innumerable cantidad de atentados contra la economía, contra la sociedad venezolana, incluso utilizando niños y jóvenes que han puesto como carne de cañón, muchos de los cuales han fallecido de manera lamentable. Y en medio de toda esta situación, las diferentes matrices de la prensa internacional sirven a esos intereses de la extrema derecha venezolana. Para analizar por qué está ocurriendo todo esto, qué hay detrás de toda esta ofensiva de la extrema derecha en Venezuela y de sus ecos en los medios de comunicación del continente, hemos invitado al profesor Oscar Tudela. Él es miembro del Comité de Amigos de Cuba, es una persona que conoce a fondo la situación y la realidad en Venezuela. Muy buenas tardes, profesor Oscar Tudela, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Gracias a ti, a ustedes. Ya. Bueno, profesor Tudela, ¿a qué obedece toda esta andanada de hechos que han derivado en terrorismo, en actos que el gobierno ha calificado también de acciones fascistas, para tratar de defenestrar, de derrocar a un gobierno que es constitucional y que para tratar de sobrellevar y de mejorar la situación que se está presentando, pues ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente? Muy bien, ahí está el punto nodal. La convocatoria constituyente es donde va a intervenir el pueblo de una manera directa, o sea, democracia real, superando lo que se llama la democracia representativa. Ustedes saben muy bien que el Senado venezolano, la mayoría era de oposición. Esto se dio en unas circunstancias económicas alentadas por la burguesía y el imperialismo internacional, y no solamente el imperialismo de Estados Unidos, sino el imperialismo europeo, y trajo unas circunstancias muy graves, las cuales fueron aprovechadas para las elecciones, y la derecha obtuvo una mayoría. El llamado que el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho para la constituyente es para ahora sí radicalizar la democracia real, la del pueblo, no la de los políticos, ni siquiera la del Partido Socialista venezolano, sino la de todos los conglomerados humanos. Entonces la derecha sabe que va a perder esas elecciones. Es más, ha convocado a sabotear la constituyente. Con todos estos actos que hemos visto en la televisión, en la radio, en la prensa, lo que pasa es que cuando uno ve la televisión, los medios de comunicación masivas aquí en nuestra patria, e inclusive en Europa, España, Alemania, ve que ellos trabajan sobre un lavado de cerebro, hoy se llama matriz, yo le pongo el nombre concreto, el nombre real, lavado de cerebro sobre la idea que las personas tienen de Venezuela y lo que pasa en Venezuela. Me hace acordar mucho cuando la Revolución Cubana, que se hablaban bestialidades de la Revolución Cubana, ya han soltado un poco a Cuba, porque ahora ya la revolución ya no solamente está en Cuba, sino en Venezuela, aquí, a la otra orilla de la frontera. Pero precisamente, profesor Oscar Tudela,
en los medios de comunicación que son hegemónicos en nuestro país, valga decir Caracol, RCN, El Tiempo, Semana, etcétera, 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 lo mismo CNN, la BBC, etcétera, a nivel internacional, pues difunden su propia versión, que está en connivencia con la oposición venezolana. Hay una especie, como usted lo plantea, de matriz para favorecer esa oposición y, por ejemplo, hechos tan graves como los atentados contra las personas que han muerto en esas manifestaciones a manos de personas violentas de la oposición, o este reciente de secuestrar un helicóptero y de lanzar granadas desde el aire contra una institución pública, aquí no han recibido la información y la interpretación real, simplemente se pasan de esos layos y se dicen que hace parte de la crisis y de la ingobernabilidad. Es una manipulación evidente que cómo se puede contrarrestar para una inmensa cantidad de colombianos que están absolutamente engañados con estas versiones falaces y mentirosas. Hay un detalle que quiero caer en cuenta, tal vez por ingeniero que soy. El ataque a una base militar venezolana, es parte de la Fuerza Aérea, la de la Cantuta, Carlota, porque Cantuta es un barrio en Caracas, la Carlota, que en el fondo es Antonio José de Sucre. Usted se imagina un ataque con granadas de fragmentación, es un equipo de guerra, ¿ya? Usted se imagina tirando bombas Molotov. Voy a hacer una comparación. ¿Qué pasa si en Cali un grupo de personas, y ojalá no se le ocurra a nadie, y soy enemigo de eso, con granadas de fragmentación ataquen la base aérea Marco Fidel Suárez? Y que de paso traten de tumbar las rejas de las mallas de la base Marco Fidel Suárez y que de paso disparen contra la base Marco Fidel Suárez. ¿Qué le pasaría a los que intentaran hacer eso? No solamente la Marco Fidel Suárez, cualquier base aérea en el mundo entero. ¿Cómo hubiese respondido, por ejemplo, nuestro ejército a un ataque de esos? ¿Qué hubiera pasado? Esas personas, ¿cómo quedarían después de ese ataque? Entonces, eso no se dice aquí, no se aclara aquí. En Venezuela, esta oposición que incendia personas, que le rocian gasolina y la prenden, la verdad es que la respuesta de la fuerza pública ha sido muy cuidadosa. Naturalmente, la violencia genera violencia, las provocaciones. ¿Qué es lo que se quiere en Venezuela? Formar una guerra civil para justificar una intervención de los Estados Unidos de América con algunos ejércitos lacayos. Ya sabemos dónde van a conseguir esos ejércitos lacayos. Eso ya pasó, por ejemplo, en varios países de América Latina. Eso pasó en Guatemala en 1954. Eso pasó en Haití muchas veces. Pasó en República Dominicana. Eso no es historia es historia vieja. Primero le lavan el cerebro a la gente, crean la opinión de que hay una gran crisis en Venezuela, que un dictador, para justificar la intervención. Sí, y los medios de comunicación en Colombia también han asumido una actitud de negar todo lo que ha venido haciendo en sentido positivo el gobierno venezolano. Aquí nunca se escucha, por ejemplo, que allí se han construido y entregado de manera gratuita y amobladas más de 1.600.000 viviendas para la gente del pueblo, y que gran parte de la renta petrolera, profesor Oscar Tudela, se deriva al cubrimiento de obras de carácter social para los ministerios y para las misiones que tienen que ver con lo social. Es una actitud premeditada. ¿A qué se debe que esta situación esté ocurriendo cuando en sentido contrario aquí los medios de comunicación asumen una actitud muy diferente en relación con los diferentes gobiernos a los que ellos tienen acceso? Yo le tengo un nombre concreto: miedo, temor a la verdad. Colombia está en un proceso de paz muy interesante. De hace muchos años no había un proceso tan importante. Miedo a la verdad. Entonces, lo mismo que a pesar de todo lo que se dijo de Cuba en su revolución, la verdad se fue conociendo poco a poco, porque la verdad es como la justicia, cojea pero llega. Hay un temor en Colombia de que este pueblo vaya tomando conciencia, como lo tomó el pueblo de Venezuela. Y yo no digo que implementemos un régimen igualito al de Venezuela. Colombia tendrá que hacer sus cambios radicales, revolucionarios dentro del marco constitucional, como el de Venezuela.
Y ese miedo obliga a estos sectores de los medios de comunicación masiva, a las grandes cadenas, ¿a quién le pertenece? Hágase esa pregunta, ¿a quién le pertenece Caracol, RCN? ¿Qué representa CNN en Estados Unidos? Ya, esa pregunta es muy buena que se la haga, ¿a quién le pertenece? ¿Y a qué intereses defienden? Entonces, aquí hay un temor. El señor alcalde de Bogotá decía que los que estaban haciendo la firmatón para pedir su división como alcalde, lo que querían era volver una Venezuela de Bogotá. O sea, ya confía en que esté el lavado de cerebro funcionando. Todo lo que parezca Venezuela, o no se parezca, pero sean cambios sociales radicales, sucede que les tienen miedo y hay que crear esa matriz. Ya está creada. La mayoría del pueblo colombiano cree que Maduro pues es un inútil o un inculto, etcétera. Es un hombre de origen humilde y esa es una de las fortalezas de la revolución bolivariana. Entonces lo usan de matriz, como era que lo usaron hasta en las elecciones en Francia. Yo estuve en Venezuela trabajando varios meses en la sede central de Telesur y pude darme cuenta de todo el trabajo tan intenso que desarrolla el presidente Nicolás Maduro, independientemente de las posiciones que se puedan tener de carácter político, ideológico, frente a él y a su gobierno, pero es un hombre entregado al trabajo y entregado a sacar adelante el proyecto que le legó el presidente fallecido Hugo Chávez Frías. Finalmente, profesor Oscar Tudela, brevemente, ¿qué opina usted de la posición del gobierno de Colombia que se ha unido, incluso en la OEA y en otros organismos, a tratar de contribuir con las ideas y con la estrategia de la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que tanto ayudó al proceso de paz en Colombia? Me hace acordar de la guerra de las Malvinas. Toda América Latina, a pesar de que el régimen de Argentina era un régimen dictatorial, la lucha por las Malvinas es justa, es por América Latina. Las Malvinas son argentinas. Y el único país de América Latina que no apoyó al gobierno argentino en esa lucha fue el gobierno de Colombia. Por eso nos pusieron el Caín de América. ¿Ya? Eso sí, no se difundió mucho. Sucede que Venezuela participó en este proceso de paz de una manera importantísima. Si hoy estamos celebrando, y qué bienvenida sea la paz, en Colombia, en gran parte se ve a Cuba y a Venezuela, mis queridos amigos. Eso es lo que quiero decir, que esas actitudes terribles, hay una palabra trapera, refiriéndose a la puñalada trapera. Aquí no intentamos asesinar al libertador Simón Bolívar. Aquí asesinamos a Antonio José de Sucre, uno de los más grandes hombres que ha tenido América, ¿ya? Y aquí lo asesinamos. Y todos los demás que hemos asesinado aquí. Entonces no nos extraña estas poses en la OEA, conjunto de países que tienen problemas seriosísimos como Brasil, como Argentina, Perú, México, en contra de Venezuela. Pero eso nos da una pauta. Como decía en el Quijote, Sancho le decía que ladraban los perros, eso indica que estamos caminando. La historia es para adelante, tiene sus retrocesos, pero vamos para adelante. Muy bien, profesor Oscar Tudela, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Vamos a un pequeño corte de mensajes y volvemos con más información.